aras de la brevedad, me voy a saltar lo que yo llamo una mirada rápida a la coyuntura internacional y vamos a ir directamente a lo que denomino cambios en la geografía de la economía mundial, porque, para poner un título, creo que la década que hemos iniciado, del 2010 al 2020, está marcando un punto de inflexión en esa estructura, en la economía mundial, y creo que quienes saquen las conclusiones de manera oportuna, de manera incluso anticipada, van a tener la posibilidad de obtener más beneficios que aquellos que se demoren más en ello. La primera comprobación es que el mundo en desarrollo mostró una gran resiliencia frente a la crisis subprime, que como sabemos fue la crisis más profunda después de la crisis de los años 30. A mediados del 2010 se decía que habíamos salido de la crisis. Hoy día, casi concluyendo el 2011, hay serias dudas respecto de si hemos salido o no hemos salido de la crisis, y si estamos o no estamos a puertas de una nueva recesión. Martin Wolf, ese sesudo analista de Financial Times, dice que la discusión sobre la Double Deep Recession en realidad es una tontera, porque, en su opinión, las principales economías industrializadas no han salido de la recesión. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de una doble caída. Si medimos la variable clave, que es el ingreso por habitante, ni Europa ni Estados Unidos han salido aún de esa recesión. Bueno, allí vemos cómo fundamentalmente Asia y luego América Latina explican en un alto grado esa nueva geografía del crecimiento en la economía mundial. Los países asiáticos, miembros de FEALAC, explicaron el año anterior el 27% del PIB mundial, medido en poder de paridad de compra, y la parte de FEALAC de este lado, o sea, América Latina y el Caribe, un 9%. Hay un gran actor que es indudablemente China, y algo hay que decir de aquello. La cuestión básica es que China ha conseguido que el centro de gravedad de la economía mundial se desplace hacia las economías emergentes. Y con eso aparezcan nuevas siglas, como los BRICS, como el G20, como expresión de que lo anterior, el G7, la OCDE, ya no dan cuenta de la nueva realidad. Y de esta manera, China se transforma en el nuevo conductor, en el nuevo promotor, en el nuevo driver del crecimiento mundial. Aquí hay un estudio muy interesante de la OCDE que se los recomiendo, que se llama Shifting Wealth, que hace varios estudios y señala lo siguiente. En la década 90 hubo 12 países en desarrollo, 12, de ingreso medio y bajo, que duplicaron la tasa de crecimiento promedio de la OCDE. 12. En la década que terminó, fueron 65 países en desarrollo los que duplicaron la tasa de crecimiento de la OCDE. Cuando eso acontece, voy a volver atrás para mostrar una lámina, se acentúa el proceso de convergencia. Allí lo que tenemos es el índice de la diferencia del PIB por habitante entre las economías en desarrollo y las desarrolladas. Esto está en logaritmos, sobre una base en el año 80. Y lo que muestra esta lámina es que en la medida que la curva tenga una pendiente negativa, la diferencia se va cerrando, es decir, la brecha se va acortando de ingreso per cápita entre las economías industrializadas y la economía en desarrollo. La línea que está más arriba es América Latina. Y ahí podemos ver que en el primer lapso, entre 80 y el 90, la brecha se expandía. Y se expandía más o menos a una tasa de 3% anual. El segundo tramo, hay dos bizcochitos ahí que hacen la diferencia entre un punto de inflexión y otro. Entre el 90 y el 2000, la brecha seguía creciendo, pero a una tasa menor, a un 0,8% anual. Pero en la década posterior, desde el 2002, 2003, en realidad hasta el 2010, la curva se transforma en negativa para América Latina y eso quiere decir que la brecha empieza a cerrarse. Por supuesto, otras economías, como las economías en desarrollo, la segunda línea, o los países de Asia en desarrollo, que es la cuarta,
o la más intensa, la roja es la China, y la última es la de las economías asiáticas de reciente industrialización. En el caso de estas economías asiáticas, en el caso de China, Corea está incluido en esta última línea, ciertamente la brecha se viene cerrando ya desde el año 80. Producto de esta creciente interacción de China con Asia-Pacífico en primer lugar, de China con África, de China con América Latina, se refuerzan los vínculos sur-sur. Y por lo tanto el dinamismo de la economía china arrastra a África, arrastra a América Latina también en ese crecimiento. Y un segundo ejercicio ahora. ¿Qué pasa con las elasticidades de ingreso de una muestra relevante de países en desarrollo? En este caso son 20 países en desarrollo, que en su conjunto explican el 80% del PIB de todos los países en desarrollo. Y ahí el ejercicio que se hace para la década pasada es cuál es la elasticidad de ingreso de esa muestra de países en desarrollo respecto al G7, al tradicional G7, industrializado, y respecto al PIB de China, al crecimiento del PIB de China. Y ahí están los datos. Respecto al G7, la elasticidad de ingreso es 0,267 y respecto de China es 0,37. Es decir, para esta muestra de países, y aquí están incluidos Brasil, Argentina, Colombia, México, Perú, Chile, el crecimiento de China hoy día, para su propio crecimiento, es más importante que el crecimiento del G7. Y esto, en mi opinión, es un cambio estructural, que debería obligar a los empresarios, a las cámaras empresariales y a los gobiernos a mirar con mayor atención lo que está aconteciendo en Asia-Pacífico y cómo vincularnos a ese carro dinámico. Si uno aplica esta elasticidad a la década anterior, en que China creció en promedio 10%, eso quiere decir que si China creció 10%, producto de esta elasticidad, los países de ingreso medio crecieron casi un 4%. Dicho de otra forma, cuando China crece 10%, impone un piso de crecimiento para los países en desarrollo cercano al 4%. No es una mala noticia. Por supuesto, esto acentúa la relevancia del comercio sur-sur, que 2 décadas atrás tenía más que ver con la poesía, con lo que a uno le gustaría que aconteciese, pero hoy día es dinámica de negocio, es dinámica de inversión. Y por último, 2 temas muy relevantes. ¿Qué pasa con la pobreza y la distribución del ingreso asociado a este nuevo patrón estructural? La buena noticia es que China se ha constituido en una máquina reductora de la pobreza, la más importante que ha conocido la humanidad, y no solo porque en este lapso ha conseguido reducir su propia pobreza en China en 300, 350 millones de personas, sino también porque con esa transmisión de crecimiento ha conseguido que se reduzca también la pobreza en África, en Asia y en América Latina. Ahora, en materia de distribución de ingresos, la historia es distinta. Y la historia es distinta porque la irrupción de China en la economía global, después de su incorporación a la OMC, del 2001 en adelante, lo que significa es la incorporación masiva de un ejército de mano de obra de calificación más bien baja. Y por lo tanto, eso hace que en el plano de la economía global, el salario real de equilibrio para aquellas actividades de baja calificación haya caído en 15%. Por lo tanto, acá, desde el punto de vista de la distribución de ingresos, la irrupción de este gran dinamismo chino tiene un aspecto preocupante. China no está sola en este proceso y, de hecho, China e India explican 1/3 del crecimiento del PIB mundial durante la década pasada y, por cierto, más de 2/3 durante la crisis. Por lo tanto, y aquí viene otro cambio interesante, va creciendo gradualmente la relevancia del comercio sur-sur. Estudios previos, hace 5 años, hace 8 años, apuntaban a que el comercio sur-sur sería más relevante que el comercio norte-norte,
por ahí por el año 2030, por el año 2035. Pero los plazos se han acercado dramáticamente y con algunas proyecciones bastante razonables. Uno puede decir que por ahí por el año 2017, 2018, el comercio sur-sur superará al comercio norte-norte, como se muestra allí en esas láminas. El comercio norte-norte, la línea azul, superaría al comercio sur-sur, que es la verde. Este es otro dato estructural importante. Si a eso agregamos otros datos sobre, según el Fondo Monetario, el año 2017, el PIB de China superaría al de Estados Unidos, estaríamos dando otro dato estructural relevante en este cambio de época. De la misma forma, el año pasado, los flujos de inversión extranjera directa que fueron hacia el sur ya fueron la mitad del total. Como es evidente, China es parte importante de la explicación. Por eso que ahí está la lámina, la curva roja, que excluye a China y muestra solo la participación de los países en desarrollo, sin China, y esa ya está en torno al 30%. O sea, a nivel de comercio y a nivel de inversiones, el sur pasa a ser un actor cada vez más relevante. Y si uno amplía la longitud de la mirada, pues bien uno encuentra que en pocos años más, 2 décadas, no sé si es poco, pero 2 décadas, 20 años no es nada, dice el tango. En el año 2030, 2/3 de la clase media mundial estarán en Asia-Pacífico. Y cerca del 60% del gasto en consumo mundial va a estar en esa zona. De manera que, de nuevo, yo, CEO de una transnacional, debería tener muy claro hacia dónde tendría que apuntar. Y cuando uno va detectando, ¿no es cierto?, que, bueno, hoy día China ya es el primer mercado para los PCs, el primer mercado mundial para celulares y así por el estilo, bueno, eso va a ir conformando transformaciones muy significativas en la publicidad, en el diseño y en todo el manejo del business, tanto en manufacturas como en servicios.